Bruce Lee nació en San Francisco, California, el 27 de noviembre de 1940. Fue un artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de padres oriundos de Hong Kong. Es considerado por críticos y expertos como el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Fue él quien cambió la forma en que en Oriente se presentaban las películas estadounidenses. Fue el máximo exponente de las artes marciales, dedicando su vida a dicha disciplina, buscando la perfección, y creó su propio método de combate y filosofía de vida, el Yun Fan Kung Fu, que tiempo después, y sumado a su concepto filosófico se llamaría el Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia, contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las artes marciales en todo Occidente, generando una ola de seguidores a través del mundo. Bruce se crió en Hong Kong, lugar donde comenzó a entrenar a los 13 años, y a practicar de manera formal las artes marciales chinas del Tai Chi con su padre. Desde muy joven, apareció en películas interpretando a niños y posteriormente a adolescentes. A los 18 años, Bruce regresó a los Estados Unidos, donde comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington. Siendo un innovador y pensador, aplicó a su arte lo aprendido, estudió el pensamiento de varios filósofos occidentales y orientales provenientes del taoísmo. Además, comenzó a entrenar a sus compañeros de universidad en el arte del Kung Fu chino. Durante ese tiempo, Bruce abrió su primera escuela de artes marciales, el Yun Fan Kung Fu Institute en Seattle. Tiempo después, abrió 2 escuelas más en Oakland y Los Ángeles, California. Rápidamente, con base en todo lo aprendido de sus experiencias marciales y otras disciplinas, como el esgrima, el judo y el boxeo occidental, Bruce comenzó en la búsqueda de nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales, creó como dijimos el Yun Fan Kung Fu. Este luego evolucionó en conceptos físicos y filosóficos, dando lugar a su propio método de combate, el cual llamó el camino del puño interceptor. Bruce se convirtió en una celebridad a través de la serie estadounidense El Avispón Verde, además de sus posteriores y populares películas, El Gran Jefe, Operación Dragón y la que dejó inconclusa, El Juego de la Muerte, logrando la exposición de las artes marciales chinas al mundo occidental. Bruce se convirtió en un ícono reconocido en todo el mundo. Se casó con Linda Caldwell en 1964 y posteriormente tuvieron a su hijo Brandon en 1965 y a su hija Cha-No nacida en 1969. El legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros como el Tao del Jeet Kune Do, donde muestra gran parte de su filosofía. Fue elegido por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Bruce Lee? El cuerpo de Bruce no tenía signos externos de lesión, y en cuanto se realizó la autopsia se encontró que la muerte fue el resultado de una grave inflamación cerebral. Una acumulación de líquido había provocado un aumento en el tamaño del cerebro. Los primeros síntomas de que su salud no estaba bien comenzaron 2 meses antes, el 10 de mayo de 1973 cuando Bruce se desmayó, durante una sesión de su película Enter the Dragon. Ese día fue llevado al hospital, quejándose de un fuerte dolor de cabeza y llegando a tener pequeñas convulsiones. Los médicos pensaron que por los síntomas podría tratarse de un edema cerebral, una enfermedad en la que el exceso de líquido en el cerebro provoca hinchazón y mucho dolor. Fue tratado inmediatamente con manitol. Después de una breve estancia en el hospital, se sintió mucho mejor. De hecho, tuvo confianza y le dijo a sus amigos que no sería así, como él moriría. Al ser dado de alta, Lee retomó su régimen habitual de ejercicio físico y continuó comiendo su dieta, que era una combinación estrictamente impuesta de verduras, arroz, pescado y leche que excluía todos los productos de panadería, la harina refinada y la mayoría de los azúcares. Era ya el 20 de julio, y Bruce daba indicios de estar recuperándose.
Solo se llegó a quejar ocasionalmente de dolores de cabeza y no dio alguna otra razón para preocuparse. El día de la muerte de Bruce Lee fue un día muy ocupado. Estaba en Hong Kong, donde se hicieron muchas de sus películas, y se había reunido con el productor Raymond Chow durante la mayor parte del día para hablar de su próxima cinta. Sus colaboradores comentaron que Bruce estaba optimista, trabajando en las escenas de su película con energía, a pesar del calor del verano. Las últimas horas de vida de Bruce Lee. Esa tarde, alrededor de las 19:30 horas, Bruce fue al departamento de la actriz Betty Ting Pei. Se quejó de dolor de cabeza. Betty le dio un Equagesic, un analgésico común que contiene aspirina y un tranquilizante conocido como meprovamato. Después de tomarlo, Bruce se fue a acostar. Al cabo de unas horas, cuando el actor no bajó a cenar, Betty subió a ver cómo estaba y lo encontró recostado, pero no pudo despertarlo. Entonces Betty llamó al productor y amigo de Bruce, Raymond Chow. Al llegar Chow a la casa de la actriz intentó despertar a Bruce pero sin éxito. Apurados llamaron a un médico, quien pasó más de 10 minutos intentando reanimar a Lee. Pero al no obtener respuesta, fue llevado de urgencia a un hospital cercano en una ambulancia. Bruce Lee no recobraría jamás la conciencia. La muerte de Bruce Lee. Al llegar al hospital, Bruce Lee estaba muerto, ya no presentaba signos vitales. Y cuando los doctores revisaron el cuerpo, no encontraron signos externos de alguna lesión. Pero al realizar la autopsia, esta reveló que la muerte del actor fue el resultado de una grave inflamación cerebral. Una acumulación de líquido había provocado un aumento del 13% del tamaño del cerebro. Chow afirmó que la muerte de Bruce Lee fue debido a una reacción alérgica al analgésico que le habían administrado, y el informe de la autopsia parecía corroborar parcialmente su afirmación. Bruce Lee es considerado una de las grandes figuras tanto del cine como de las artes marciales, y aunque falleció en la mañana del 20 de julio de 1973, las causas de su muerte siguen siendo un misterio sin resolver. El forense dictaminó oficialmente que la muerte de Bruce Lee fue el resultado de un segundo edema cerebral provocado por la toma de Equagesic. Calificó el final de Lee como muerte por infortunio, que, a diferencia de la muerte por accidente, implica que el fallecimiento se produjo debido a un riesgo peligroso y voluntario, aunque generalmente no se consideraba peligroso tomar Equagesic. Varias investigaciones posteriores respaldaron el informe del forense. Eso no impidió una avalancha de teorías sobre lo que pudo haber ocasionado la muerte de Bruce Lee. Se han hecho innumerables investigaciones. Muchas teorías de lo que pudo pasar surgieron. Se presumió que su muerte se produjo por un accidente circunstancial, ya que al edema que presentaba, se sumó la decisión de Bruce de tomar con regularidad Equagesic. Otras versiones señalan como responsables de la muerte de Lee a la mafia china y a los más grandes maestros guardianes de las artes marciales orientales, que no veían con buenos ojos la influencia y enseñanzas de Bruce Lee en el mundo occidental. Todas estas teorías se suman a la que el escritor norteamericano Matthew Paley, autor de una nueva biografía llamada Bruce Lee, Alive, aporta una nueva teoría como la razón de la muerte de Lee. Esta nueva idea dice que la muerte de Bruce Lee pudo ser por un golpe de calor, debido a que se había sometido a una operación para que le retiraran las glándulas sudoríparas de las axilas, porque sentía que sudaba mucho y se veía mal en pantalla. Por la operación, su cuerpo habría sido menos capaz de disipar el calor, ya que en los días que colapsó sin posibilidad de recuperación, la ciudad estaba sufriendo una ola de calor muy intensa. Cierto o no, la muerte de Bruce Lee sigue siendo un enigma, ya que resulta muy extraño que un hombre de tan solo 32 años, con un físico privilegiado, muriera repentinamente, dejando a millones de seguidores con el vacío por la desaparición del Gran Dragón.